En cuanto a lo americano, desde el punto de vista del sentido común, dice Kush, es primordialmente lo indígena y en segundo lugar el mundo construido por el hijo del inmigrado. Uno y otro se corresponden respectivamente con lo muerto y lo viviente. Y la arqueología intercede para destruir aún más lo indígena, de tal modo que subsiste lo inmigrante como única posibilidad. Pero lo indígena es lo muerto porque así lo pide la objetividad científica. Lo indio como objeto dentro del espacio vacío del mundo occidental, o sea, que sería la nada. La postura positivista de nuestros arqueólogos se encargó de probarlo, aun cuando estos sigan a la escuela de histórico-cultural. Pero la objetividad occidental es en el fondo una filosofía del objeto utilizable. La realidad a partir de Kant es reconstruible a partir del sujeto, de tal modo que una realidad que se da como opuesta solo es vista en función de la utilidad de ese sujeto. El indio, en el ámbito de la visión del mundo occidental, no tiene ninguna validez política, social o artística, es decir, que no entra vitalmente a formar parte de dicho ámbito. En este sentido, lo indio es estrictamente lo muerto, y por lo tanto se relega al museo como algo monstruoso y aberrado. Del punto de vista histórico, el indígena desaparece con el descubrimiento entre paréntesis, ¿no?, con la colonización. Y la historia, desde entonces hasta ahora, no fue otra cosa que la occidentalización de América. Las naciones americanas se crean en 1810 en función del sujeto kantiano, a partir de categorías y en un espacio geográfico teóricamente vacío. Ahora bien, la impresión inmediata del arte indígena es indudablemente el de monstruosidad, lo que separa el bajorrelieve de la Puerta del Sol de Tiahuanaco de cualquier obra realizada en Buenos Aires es lo que media entre lo monstruoso y lo natural como dos mundos opuestos. Pero lo natural no es más que una tolerancia que hacemos de una serie de hechos repetidos, y el hecho de estar siempre en las mismas situaciones crea la satisfacción de pertenecer a un mundo aparentemente inalterable. Y la fe en la ciudad surge porque ella nos garantiza el sustrato lógico, el esquema preestablecido de nuestra vida. Para un planteo así, se vislumbra a través de la monstruosidad indígena un mundo diferente, que participa de una rigurosa alteridad y se rige de acuerdo con valores antagónicos. Y son antagónicos porque más allá del hábito cotidiano que aparece en lo indígena, la muerte del hábito, y en lo más recóndito, la sospecha de lo indígena es el resabio de antiguas luchas superadas. Un acercamiento a lo monstruoso entrañaría, por lo tanto, la negación de nuestra existencia, porque es lo absolutamente opuesto al sentir ciudadano. Pero esa monstruosidad alberga varios milenios de historia vividos al margen de las culturas euroasiáticas. El choque de ambas culturas en el momento del descubrimiento fue el reencuentro de dos experiencias humanas de total antagonismo. El proceso de las culturas euroasiáticas constituyó a grosso modo una conquista de la llanura a partir de la meseta mediante la utilización de dos elementos culturalmente dinámicos como el caballo y la rueda. Las culturas indígenas, en cambio, respondieron a un proceso inverso de refugio en la meseta a partir de la llanura, según las comprobaciones de que antiguos pueblos araucos de la cuenca amazónica figuran como sustrato de la cultura del Tiahuanaco. El descubrimiento fue entonces el choque de una cultura dinámica de llanura con una cultura estática de meseta. Todo ello, claro, constituye la legalidad del monstruosismo indígena. Detrás de lo monstruoso están las experiencias del dominio geográfico de América que el individuo utilizó y hoy opone pasivamente al mundo de la ciudad como algo antagónico y terrible, y en cierta manera se mantiene como residuo en el inconsciente colectivo, que ni la conquista ni la independencia llegaron a resolver del todo. Ahora bien, ¿qué sentido estético tiene la monstruosidad indígena?
Veamos la cualidad peculiar de lo monstruoso en la siguiente experiencia personal del escultor Libero Badí. En un cuaderno inédito de apuntes recogidos durante su estadía en el Altiplano y en Lima, afirman, a raíz del análisis de la forma de una máscara, que el arte indígena desborda en fuerza y potencia, agregando más adelante que existe una armonía entre la línea de lo humano y la de la naturaleza. De esta manera advierte dos elementos de indudable valor. Por una parte, la fuerza expresiva contenida en la monstruosidad, y que ya advirtiera Weinstein a propósito del arte azteca, y por la otra, la estrecha correlación entre lo humano y lo natural. El análisis de lo monstruoso nos lleva de esta manera al replanteo de la vieja cuestión entre el hombre y la naturaleza, que se oponen como lo humano y lo inhumano, y que, en el ámbito geográfico de América, se traduce como oposición rigurosa entre hombre y espacio. Hay en el arte indígena una incautación del espacio como cosa, del espacio mágico y demoníaco, que encierra la posibilidad de destrucción del hombre y se halla mágicamente cargado de demonios y dioses adversos. En este punto es donde se diferencia de la creación occidental. Mientras el artista occidental pone la obra en el espacio vacío de Galileo y del Renacimiento, el artista indígena precolombino crea la obra funcionalmente entre lo humano y el espacio cosa. Por un lado, parte de lo humano, contemplando la posibilidad de la sobrevivencia, y por el otro, involucra la inhumanidad del espacio como elemento antagónico y ofensivo que al fin y al cabo es el verdadero configurador de la monstruosidad indígena. En otras palabras, el arte indígena surge del espanto humano ante el espacio inhumano, como cristalización sangrienta y tremenda de ese constante estar al borde de la muerte y de la aniquilación. De ahí el atropello plástico que el arte indígena obra sobre el espectador. El arte era una cuestión de vida que respondía a la ecuación fundamental del hombre-espacio. La prueba está en que el indígena toma su solución humana de este mismo espacio, delimitando un ámbito cultural frente a este, y el arte surge funcionalmente de este enfrentamiento.